Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Ok, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Buenos días, chicas. Aquí. En el día de hoy vamos a continuar con el módulo de urgencias por sistemas. Esta ocasión vamos a ver el sistema esofágico y anorrectal. Bueno, para comenzar vamos a recordar un poquito de anatomía de la parte esofágica, ¿de acuerdo? Esta parte es muy importante conocer la anatomía, ya que en la mayoría de las ocasiones, cuando nos referimos a tratar urgencias esofágicas anorrectales, se ven comprometidos la parte de los músculos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a recordar un poquito qué es el esófago. ¿Me siguen escuchando? Sí, maestra. Sí, maestra, sí se escucha, solo que creo que se le cortó un poquito. Sí, maestra. Pero creo que tiene hasta la mayoría, ¿no? Profesora, creo que nuevamente no se escucha nada. Ya estamos otra vez conectados. Muchas gracias. Ok, entonces, decíamos, el esófago es un órgano tubular, es la primera parte, de las primeras partes del sistema del sistema digestivo. Está desconectando ya, pero vamos a continuar. ¿De acuerdo? Es un órgano tubular de dirección longitudinal que se extiende desde la faringe hasta el estómago, por lo que es el único órgano digestivo situado en la cavidad torácica y parte de la cavidad abdominal. Para fines de la clase de hoy, vamos a entender al esófago en sus diferentes partes, pero en la parte de las porciones propiamente de los esfínteres, ¿de acuerdo? La porción superior o la porción cervical, que es la que vemos en la parte superior, se extiende desde el cartílago cricoides, que está a la altura de la tráquea, hasta un plano horizontal formado por la horquilla esternal. Es decir, esa parte todavía va, el esófago lo vamos a dividir conforme las vértebras, ¿de acuerdo? Conforme las vértebras de la columna. Entonces, la parte superior está a nivel cervical, ¿de acuerdo? La parte media está a nivel torácica. Tenemos la porción diafragmática, que es la de la divisoria, y la porción inferior, que ya está en la caja abdominal o en la cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Tiene la función de permitir pasar el bolo alimenticio o de transportar el bolo alimenticio al estómago por medio de la unión faringoesofágica a nivel de la cervical número 6. Tiene un estrechamiento aórtico a nivel de la vértebra torácica número 4, relacionado con la huella del callado aórtico. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque tiene una inervación de una vena principal, ¿de acuerdo? De un vaso principal, que es la aorta. Por ende, está totalmente inervado y está totalmente vascularizado, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos va a dar en algún momento datos de sangrado. Ahorita lo vamos a ver. Por parte de la pared lateral izquierda del esófago, tenemos el estrechamiento bronquial a nivel de la torácica 6, ¿de acuerdo? Determinando por la huella del bronquio, principiando en el lado izquierdo. Es decir, también al alojarse en la caja torácica, nos va a dar en algún momento datos de dificultad respiratoria, ¿de acuerdo? Estos tramos que les voy mencionando es para fines de que vayamos relacionando ahorita los síntomas, dependiendo
la patología que tengamos en el esófago. Y por último tenemos el estrechamiento diafragmático que está a nivel de la torácica 10, que es la última parte antes de dejar caer el bolo alimenticio en la parte del estómago. Bueno, ¿logran visualizar todos en línea el cuadro que tenemos, el algoritmo que tenemos? Que no me permite aquí visualizar. Sí, profesora. Sí, profesora, sí. Ok, entonces vamos a empezar a ver cuáles son las urgencias que podemos tener a nivel esofágico. Ahorita lo vamos aquí a visualizar. En la primera parte tenemos lo que es el encontrar cuerpos extraños en el esófago, ¿de acuerdo? ¿De qué tipo vamos? Dependiendo del cuerpo extraño o dependiendo de la ingestión que tengamos, va a ser el tratamiento. Cuando solo es un cuerpo que está dañando el bolo o que va dentro del bolo alimenticio, que lo más común que es las espinas de los pescados, ¿no? Es lo más común que tenemos en la parte de los de... ¿Vale? Pero más común las del pescado, porque son más rígidas. Las del nopal todavía pueden acumularse en el bolo alimenticio y llegan a digerirse, ¿de acuerdo? Porque también debemos de tener entendido el lumen del esófago, ¿sale? En un niño, pues sí sería peligrosísimo, ahí lo tenemos, ¿sale? Tenemos tres partes. La primera es los cuerpos extraños que van inmersos en el bolo alimenticio, ¿de acuerdo? Que vamos a ver si tenemos el principal signo, que es la cialorrea, que alguno de ustedes ya me lo puso en el glosario, que es el aumento excesivo de la producción de la saliva, ¿de acuerdo? Si se presenta la cialorrea, podemos hacer una endoscopía de manera precoz en las primeras 6 horas para diagnosticar a qué nivel está detenido o obstruyendo ese cuerpo extraño y qué tipo de cuerpo extraño es, ¿no? Si no tenemos la cialorrea, simplemente vamos a estimular la producción del glucagón. ¿Para qué? Para que ese bolo alimenticio se digiera y ya sea que podamos ministrar el glucagón como tal o es glucosa, ¿de acuerdo? Como tal, vía intravenosa, o en dado caso, inducir lo que es la relajación muscular para extraer y permitir extraer el cuerpo extraño si es visible, ¿sale? Cuando es visible es porque lo tenemos en la primera parte del esófago, que simplemente con pedirle al paciente que abra la boca y que en algún momento haga lo que es la estimulación para retraer la lengua, abatimos la lengua, retraemos la úvula y simplemente con estimular un poco el reflejo vagal se logra ver el cuerpo extraño y lo podemos extraer. Pero cuando ya está más abajo, a veces tenemos que realizar una placa, una radiografía o en dado caso una endoscopía precoz para ver a qué nivel y bueno, tendremos que inducir la relajación muscular con el relajante por excelencia que es el diazepam, que simplemente tenemos un efecto muy rápido, ¿de acuerdo? Para que permita la extracción con nuestra pinza de caimán, ¿de acuerdo? Si la resolución se hizo de manera clínica, es decir, simplemente fue una relajación muscular con un antidepresivo, como con el relajante que es el diazepam, si se resolvió, bueno, simplemente se da alta al domicilio sin problema, pero si no se resolvió, bueno, tendremos que hacer una endoscopía más profunda, o en dado caso una colonoscopía, para ver hasta dónde está ese cuerpo extraño obstruyendo, ¿de acuerdo? O dónde se quedó. O en su defecto, hacer una con medio de contraste, por si no se logra visualizar, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya lo principal de las urgencias esofágicas es ver qué síntomas tenemos y qué tipo cuál es la etiología del problema, ¿sale? En la segunda parte tenemos la ingestión de punzantes o punzos cortantes, ¿de acuerdo? Que también lo más común, que a veces son que se comen los niños los aretes, se llegan a pasar los aretes, me ha tocado sacar aretes del esófago, o bueno, ya personas que se dedican a trabajar con punzocortantes, ¿no? Cuando pasa así, tenemos que hacer una endoscopía urgente. ¿Por qué? Porque una es la obstrucción, pero aquí ya no nos importa tanto desobstruir la vía, sino ver el daño que se hizo a ese músculo. Y recordemos que aquí vamos a empezar a relacionar un poquito lo que son las inervaciones de los grandes vasos a nivel esofágico, porque al ser inervado por la aorta,
tenemos una gran vascularización y precisamente tenemos cambios a nivel cardíaco, ¿sale? Como son las taquicardias, ¿de acuerdo? Cambios hasta en la electrocardiografía, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que hacer una endoscopía urgente para ver en dónde está obstruido y qué nivel de daño, porque puede ser que ya esté produciendo un sangrado interno, ¿de acuerdo? Que, bueno, nos puede traer más consecuencias que las que ya hablamos la vez pasada, ¿no? Las hemorragias. Y en la tercera parte tenemos lo que es un objeto cortante, pero con punta roma, ¿sale? Romo se le llama. Este simplemente se tiene en área de observación hasta que se le haga una radiografía, una endoscopía o una radiografía con medio de contraste para ver a qué nivel le está obstruyendo, pero si se fijan, este no tiene tanta urgencia porque al ser romo no tiene riesgo de lacerar el músculo, ¿sale? Entonces, estas son ahorita las tres formas que podemos encontrar un cuerpo extraño. Simplemente lo principal aquí es ver qué tipo de cuerpo extraño tenemos, si sabemos qué puede ser. Muy común en los niños, las bolitas de las pulseras o las bolitas de los aretes, ¿no? Perdón, del cabello. Muy común, ¿sale? La mamá tenía una pulsera, la dejó ahí, el niño la trozó y ingirió las bolitas, ¿no? Pero bueno, al ser bolitas, al ser romas, esos son objetos romos, simplemente hay que ver si se sabe qué tipo de objeto es, si se sospecha, hacer una endoscopia, una radiografía o simplemente esperar a que el niño la evacúe, ¿no? Monedas también. En la moneda se considera un objeto romo, también sale monedas de 5 centavos, de 10 centavos, son las que a veces también se ingieren, ¿no? O en dado caso no siempre van a ser ingeridas, las meten por la nariz, ¿sale? Huesos de palomitas, también muy común, granos de palomitas, el maíz palomero, también es muy común sacar el maíz palomero de la nariz, ¿no? O el típico niño que mandó al perrito primero por la nariz, luego mandó al soldado, luego mandó a todo el batallón, ¿no? Por la nariz. Figuras súper chiquititas que hay que estar exactamente. La mamá no se dio cuenta, el bebé ya empieza a tener mucosidad o secreción verdosa, ¿sale? Ya empieza a ser fétida y la mamá piensa que es una gripa y no, el niño trae atorado o trae obstruido algo con un cuerpo extraño, ¿sale? Entonces, esos son los cuerpos extraños que se consideran romos, ¿ok? Lo más común es eso, lo que son los bolos alimenticios, los cuerpos extraños en bolo alimenticio y los cuerpos extraños romos es lo más común. Hoy esta casi no se ve, pero les voy diciendo. Ok, la evaluación inicial tiene que ver con la anamnesis. Como les comento, tenemos que ver que la mamá o el familiar nos dé la mayor información posible para nosotros poder tratar. ¿Qué estaba haciendo? Este tipo de pacientes, la mayoría son pediátricos, ¿sale? La mayoría, el 70% son pediátricos. Entonces tenemos que ver al familiar o al tutor o al cuidador, ¿no? ¿O qué pasa? La abuelita cuida a todos los sobrinos, cuida a todos los nietos, y mientras estaba haciendo la comida, pues el bebé ya le ganó o el niño ya ganó, ¿no? Entonces, tenemos que investigar en la anamnesis qué estaba haciendo, qué fue lo último que vio que estaba haciendo, con qué fue lo último que lo vio que estaba jugando, qué estaba comiendo, ¿sale? Para entonces empezar a hacer diagnósticos diferenciales y ver hacia dónde vamos a ir. Pero aquí ya tenemos dos principales complicaciones, que es el compromiso de la vía aérea y la complicación de la misma, ¿no? ¿Qué puede pasar en la vía aérea? Cuando se ve comprometida la vía aérea, principalmente es por ingestión o de cuerpos extraños por la nariz, ¿sale? Las obstrucciones. Recordemos que el propio cuerpo produce ciertas secreciones a medida de defensa, ¿sale? Entonces, ese niño está obstruyendo de por sí la vía con un cuerpo extraño. Más aparte su mucosidad, es un niño que de repente ya está respirando solo por la boca, ¿no? Porque ya no puede respirar por la nariz. Entonces tenemos que empezar a ver eso. Pero ¿qué pasó? Ya se hizo aparte un proceso infeccioso, ¿sale? Hemos visto también muy comúnmente cuando se introducen los granos de palomita y hasta germinan, ¿no? O los frijolitos, y germinan, ¿sale? Entonces eso ya se vuelve un medio de proliferación de bacterias que, bueno, puede llevar, y ese proceso, recordemos que las bacterias en vía aérea migran del sistema respiratorio alto a sistema respiratorio bajo en un 2x3, ¿no? Entonces, ya una ingestión de un cuerpo extraño ya se volvió una bronquitis, ya se volvió una bronquiolitis o en su momento hasta una neumonía, ¿no? Entonces, tenemos que checar eso. Y esas son las principales complicaciones.
Cuando se presenta el compromiso de la vía aérea, es muy común realizar o mandar a hacer una broncoscopía, ¿de acuerdo? Y vamos a decidir en base a esto cuál va a ser el tipo de cuerpo extraño que se ingirió, la localización, y bueno, ya en su momento, en el peor de los casos de las complicaciones, la maniobra quirúrgica, que es el último recuadro que está del lado izquierdo, la maniobra quirúrgica, ya sea a nivel torácico o en su momento a nivel abdominal, ¿de acuerdo? En la mayoría de las ocasiones, esto se queda a nivel alto, ¿eh? O sea, se duerme el bebé y simplemente se extrae el cuerpo, se manda antibiótico y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, es en mis 12, 13 años de experiencia, la verdad es que afortunadamente no he visto que termine en dato quirúrgico o en maniobra quirúrgica una ingestión de cuerpo extraño, más que una moneda que se extrae de 5 pesos, que el niño no sé cómo demonios se la pasó, pero bueno, se extrajo por medio de la endoscopía, ¿no? Pero hasta ahí no ha quedado, en mi experiencia no me ha tocado ver quirúrgicas abiertas por la parotomía, ¿sale? Ok, la evaluación inicial vamos a solicitar de manera analítica en su momento cuando tengamos dificultad respiratoria, gasometrías, radiografías de abdomen, tórax y medidas generales, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de primera instancia? Está todo en el recuadro de hasta arriba. Para empezar, no inducir el vómito y administrar agentes neutralizantes. Esto principalmente es en la ingestión de agentes corrosivos, ¿sale? Tenemos otra causa de complicaciones y de urgencias esofágicas por ingestión de cáusticos, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver más puntualmente. Pero cuando tenemos la sospecha de que se ingirió un cáustico, vamos a tratar todo de manera sintomática, ¿ok? Para empezar, cuando se tiene la sospecha, no se debe de inducir el vómito. ¿Por qué? Porque si no quemó de ida, va a quemar de regreso, ¿sale? Entonces, eso es muy, muy común. Tenemos la costumbre, o más bien las abuelitas mamás, de ingerir leche. Eso está bien. Es un agente neutralizante, ¿sale? Pero en pequeñas cantidades y simplemente nos da minutos para determinar o actuar de manera hemodinámica, ¿no? Y estabilizar a nuestro paciente. Realmente no cura el tomar leche, pero sí nos da un poquito de tiempo, ¿no? Es como al hipertenso que le das en enalapril, te da un tiempo de que llegues a una unidad hospitalaria, ¿no? No le va a salvar no le va a quitar la crisis hipertensiva, pero te va a dar un lapso de tiempo, ¿sale? Así es este tipo de agente neutralizante. Lo que más recomiendo es la leche. El aluminio y magnesio no tanto porque ya viene procesado y tiene otros componentes, ¿sale? La leche como si es un agente comestible, ¿sale? Y que al entrar en contacto con el ácido, con los fluidos gástricos, va a hacer esa parte neutralizante, ¿sale? No, tampoco se recomienda colocar las sondas nasogástricas de primera intención, porque les comento y les recuerdo, no sabemos qué fue lo que se tomó y cómo está el daño por dentro. Y recordemos que la sonda tiene una punta al principio que aunque no es filosa, es de un material rígido, ¿sale? Entonces, al introducir no tenemos nosotros la certeza de que esa sonda se va a ir por justo en medio del lumen del esófago, ¿no? Entonces podemos chocar con una de las paredes que a lo mejor ya está lábil o sensible por la propia ingestión del corrosivo y bueno, terminar hasta llegar probablemente a la perforación, ¿sale? La principal complicación de la ingestión de los cáusticos es la perforación de la mucosa, que obviamente eso requiere cirugía. Posteriormente, la inestabilidad hemodinámica, comenzando con signos de dificultad respiratoria, como son el estridor y el distrés respiratorio, que esto requiere un internamiento en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué tanto fue el daño. ¿Qué es lo más común que se ingiere? Cloro, sosa cáustica, ¿no? Se tiene la mala costumbre de guardar ese tipo de productos en botellas de refresco, ¿no? Entonces, siempre, es decir, nosotros cuando vamos a las campañas de preventiva, les decimos a las mamás que está prohibido, no, o sea, no te voy a decir que no lo hagas, etiqueta, ¿sale? Etiqueta con un plumón o con algo, o hay que enseñarnos. Yo siempre les he dicho, cuando tenemos un bebé debemos tener ojos por todos lados, ¿no? Niños es que te salgan ojos hasta en donde no, a donde Diosito, a donde el creador no se le ocurrió ponerte un ojo, ¿no? Entonces, pero es bien importante porque de ahí vienen de verdad los accidentes y esto sí me ha tocado ver, perforaciones de mucosa gástrica por ingestión de sosa cáustica, de cloro,
se me fue la palabra, con lo que te explican del tiner, ¿sale? Me ha tocado, y bueno, Dios mío, ¿no? Son quemaduras de segundo, tercer grado y a nivel interno, que son urgencias así, que simplemente tienen que ser trasladadas hasta el helicóptero, porque aquí no tenemos hospital de quemados. Bueno, sí, no es hospital de quemados, es Xochimilco, ¿no? Pero en cuanto a cirugía, necesitamos cirujano gastroenterólogo y necesitamos cirujano pediatra, y bueno, en su momento hasta cirujano plástico, ¿no? Entonces sí son pequeños errores que nos llevan a grandes complicaciones que si bien hoy anda la iPad que no quiere trabajar. Que si bien son muy fáciles de prevenir, al no realizar esas pequeñas acciones tan sencillas como es etiquetar una botella, bueno, sí podemos tener bastantes complicaciones, ¿sale? ¿Qué es lo que se va a hacer al detectar un caso así? Pasarlo a un área segura, que es mi área de choque o mi área de observación, en la parte de urgencia, ¿sale? ¿Qué voy a hacer de primera instancia? Abordar una vía periférica con una solución neutralizante de hidratación, como son los coloides, ¿de acuerdo? Los cristaloides, farma, fisiológica, glucosa, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos la certeza, si el familiar tiene la certeza de que mi hijo, mi hija, mi familiar no es diabético, ¿sale? Entonces vamos a abordar de primera instancia eso y vigilar la parte hemodinámica, monitorizar a mi paciente. Principalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Tensión arterial y frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Mi paciente, mi niño llegó somnoliento, los principales signos es somnolencia, ¿de acuerdo? Vómito, delirios en su momento, que son las intoxicaciones, los signos de intoxicación, ¿no? Básicamente. Y tenemos aquí una escala, una escala que nos va a permitir medir el grado de severidad para resolver nuestra urgencia por ingestión de cáusticos, que es la escala de Sargar. Un Sargar 0 me va a permitir dar un alta a domicilio y en su momento una valoración psiquiátrica si la ingesta fue voluntaria, ¿sale? Y aquí nos vamos a meter un poquito a la intoxicación medicamentosa, ¿sale? A raíz de la pandemia me tocó ver muchísimos casos. O sea, los niños actualmente tienen la mentalidad, no sé de dónde sacan valor, me sorprende la manera en que un niño de 12, de 10 años intenta, pues, atentar contra su vida, ¿de acuerdo? Simplemente porque reprobó la escuela, ¿no? O sea, y en la pandemia, el encierro les creó tantos choques emocionales a los niños, principalmente a los adolescentes, que les hizo, de verdad, tuvimos un alto índice de intoxicaciones medicamentosas voluntarias. Y aquí en Tullehualco es una de eso, ¿eh? Y bueno, aquí ya vamos a valorar también, ¿no? La niña de 10 años que lo hace su cuarta ocasión, empezar a valorar tal vez otras causas, ¿no? Entonces sí tenemos que aquí ver la parte psicológica, la parte psiquiátrica, y que bueno, ¿no? Ya algo patológico y algo fisiológico, hasta dónde nos puede llevar, ¿no? A sacar conclusiones de otro tipo y que en su momento pues, son garrafales, ¿no? Si fue voluntaria, simplemente se hace el alta a domicilio, se tratan los síntomas, se neutraliza el agente intoxicante y se va, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Si tenemos un Sargar de 1 a 2A, esta va a ser un alta a domicilio con una dieta líquida por 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque aquí ya tuvimos a lo mejor una ingesta de una sosa cáustica, pero que no pasó tanto tiempo en el tracto, ¿sale? Que simplemente la mami se dio cuenta que haciendo un 2x3, el bebé estaba jugando con el bote de sosa cáustica, se llevó al hospital al niño, no tardó ni media hora en llegar y se atendió rápido, ¿sale? Entonces, pero sí tenemos de darle simplemente dieta líquida por hasta 48 horas. Hablemos de dieta líquida, jugos, aguas que no sean de cítricos, ¿sale? Las mamás son, pero buenas para las aguas de limón y la naranja. En estos casos no, los cítricos, recordemos que necesitamos agentes neutralizantes. Entonces, lo más indicado es agua simple, tal vez a lo mejor alguna infusión, ¿de acuerdo? Que tampoco no sean líquidos calientes. Ajá.
y gelatinas, ¿no? Tal vez, eso entra dentro de nuestra dieta líquida. Y empezar a ver una valoración también psiquiátrica, si volvemos, en todos los Sargar, nos trae la parte, nos recomienda la parte psiquiátrica, nos recomienda mucho la valoración psiquiátrica. Este Sargar se modificó en el 2021, este artículo es del 2021, precisamente por los altos índices de atentados voluntarios que tuvimos de la secundaria, de adolescentes entre 12 y 15 años. Entonces, en todas las escalas nos manda valoración psiquiátrica, ¿de acuerdo? Si se sospecha que fue voluntaria, ¿ok? Y en un Sargar 2B a 3B tenemos un ingreso hospitalario, tenemos que suspender la nutrición enteral, es decir, no puede ingerir mi paciente nada vía enteral, ¿de acuerdo? Podemos iniciar tal vez antibióticos si mi Sargar es número 3. ¿Qué quiere decir un número 3? Que tenemos datos de infección. Volvemos al ejemplo del frijolito que ya germinó, ¿sale? Es un frijolito, ese niño tiene el frijol desde no sé cuándo, y aparte de todo se echó el trago de cloro, ¿no? Entonces, ya tenemos un agente, y me ha pasado que las mamás no se dan cuenta. De verdad, no se dan cuenta porque ¿qué? Tienen a 4 más. En serio, o sea, y te das cuenta en el consultorio que el niño despide un aroma fétido, o sea, un niño de 4 o 5 años, es imposible que tenga un grado tal vez de gingivitis, o no sé, que te desprenda algo, un olor tan desagradable, ¿no? Entonces empiezas a buscar y le encuentras algo en la nariz al niño, ¿no? Germinado y ya podrido, literal, ¿no? Macerado. Entonces, en esos casos sí podemos iniciar antibiótico, pero vía parenteral, ¿de acuerdo? Recordemos que los antibióticos son altamente corrosivos para la mucosa gástrica, ¿sale? Entonces, debemos tener mucho cuidado y analizar todos estos síntomas, estas partes de relación que se van relacionadas para nuestro tratamiento, ¿de acuerdo? Porque si el paciente no se dañó con lo que ingirió, lo vamos a pasar a dañar nosotros si no sabemos determinar bien nuestras intervenciones, ¿sale? No es conveniente dar esteroides. Anteriormente, en el 2017, el artículo del 2017, todavía el algoritmo nos decía que diéramos esteroides para prevenir en algún momento lo que es el colapso, o lo que era el colapso bronquial, o la dificultad respiratoria. Pero no todos los pacientes responden a las intoxicaciones con ese signo, ¿sale? Hay algunos que simplemente ingirieron y es un poquito la dificultad respiratoria, pero al saturarlos, saturan bien, ¿sale? Entonces no es necesario que a todos les demos esteroides. ¿Por qué? Porque recordemos también que los esteroides tenemos que recetarlos o tenemos que administrarlos de manera gradual y retirarlos de la misma manera, ¿sale? Es decir, si hoy di una tableta cada 24 horas, no le voy a quitar esa tableta de un día para otro, sino me voy a ir de una tableta, media tableta, un cuarto de tableta. Entonces, realmente es más el daño que el beneficio de administrar esteroides de manera cotidiana, ¿sale? Entonces, no se administran esteroides. Y obviamente en la valoración psiquiátrica y por si es ingesta voluntaria. ¿Vamos bien ahorita? ¿Hasta ahorita? Chicos, en línea, ¿vamos bien todos? Sí, maestra, todo bien. Sí, profesora. Nada más una pregunta para confirmar, a ver si entendí bien. Entonces, la escala de Sargat es la que va a valorar únicamente las lesiones que son producidas por ingesta de cáusticos. De cáusticos, así es. Sí, nada más la ingesta de cáusticos. Gracias. Y vamos con otra complicación que nos lleva a las urgencias esofágicas, que son las dehiscencias anastomóticas. Estas dehiscencias anastomóticas, en la mayoría de las ocasiones, es una complicación de la cirugía de Ivor-Lewis. ¿Cuál es la cirugía de Ivor-Lewis? Esta cirugía se realiza cuando se identifica un cáncer de esófago, ¿sale? Se hace como medida, como tratamiento de los cánceres de esófago, pero recuerden que el cáncer es una alteración en el proceso celular, ¿de acuerdo? Entonces, ese tejido está totalmente alterado. Es como, por ejemplo, es como suturar un trozo de cartón mojado, ¿sale? ¿Qué pasaría? Simplemente se va a ir todo el punto. Entonces, la cirugía de Ivor-Lewis permite reparar un poco la mucosa esofágica para que ese daño ya no se haga mayor, pero en la mayoría de las ocasiones se presentan las dehiscencias, es decir, esos puntos
la mucosa no tolera las suturas y totalmente se abre, ¿no? Es una dehiscencia interna, ¿ok? Esta es una manifestación clínica que nos va a dar como principales síntomas la salida del contenido intestinal y o gases a través de un drenaje. Cuando tenemos infecciones a nivel de tejidos blandos, de mucosa, lo principal que se forma son gases. Las bacterias que se forman o que se alojan en este tipo de tractos son bacterias anaerobias, entonces producen gases, y son gases pero fétidos, o sea, gases de verdad de una manera fétida que no se pueden imaginar. Entonces, ese paciente, y la principal forma de diagnosticarlo es por el aliento, ¿no? Así como también cuando tenemos un paciente con aliento metálico, sabemos que está sufriendo del riñón, ¿sale? Aquí también, cuando tenemos un paciente, si alguien alguna vez ha tenido el contacto con un pie diabético, una pseudomona, es más o menos ese tipo de olor, ¿sale? Entonces, cuando tenemos ese tipo de olor y mi paciente se sabe o se supo con cirugía Dybor-Lewis, hay que sospechar de una dehiscencia anastomótica, ¿sale? ¿Qué es lo que también otra complicación es la fistulización a un órgano vecino como tal, o principalmente al estómago, ¿de acuerdo? Y a los intestinos. Y bueno, ya el último de los casos, una reintervención por una peritonitis, ¿de acuerdo? En estos casos de la dehiscencia es completamente hospitalaria, ¿sale? Totalmente el tratamiento es hospitalario. Y tenemos el tratamiento de tipo médico, que es, los dos son hospitalarios, pero tenemos el tratamiento médico, que es simplemente mantener el intestino en reposo, y esto se hace suspendiendo la vía enteral, ¿de acuerdo? La nutrición va a ser parenteral, que ya lo vieron ustedes la clase antepasada cuando investigaron lo que es catéter central, ¿sale? Lo de nutrición parenteral total. Entonces, este es un paciente que obviamente va a tener una inserción de un catéter central y por ende ven todos los cuidados de catéteres en esa parte, ¿sale? Y el antibiótico por vía endovenosa, son antibióticos de amplio espectro, en la mayoría vancomicina, metronidazol, a veces hasta linocelit, creo que es linocelit. Entonces son antibióticos de amplio espectro porque llegan a formarse también hongos, ¿sale? Entonces esto es bien catastrófico. Una sola vez he visto una dehiscencia anastomótica y, ay no, pobre, es o sea, por fuera ves al paciente y lo ves dentro de lo que cabe con su deterioro físico por el proceso cancerígeno, pero hasta ahí, ¿no? Pero por dentro, literal, como se dice comúnmente, se está pudriendo, ¿no? Y es bien, muy, muy, muy feo. Y bueno, cuando ya el manejo es quirúrgico, ¿cuándo se llega al manejo quirúrgico? Recuerden que cuando tenemos dehiscencias de cualquier tipo, antes del manejo requirúrgico o de la resutura, del reafrontamiento, tenemos una previa impregnación antibiótica, ¿sale? Mi paciente debe de estar previamente impregnado de manera antibiótica o un tratamiento médico antes de entrar a un procedimiento quirúrgico o una reintervención, ¿sale? Entonces, cuando ya llegamos al tratamiento quirúrgico, vamos a hacer el aseo de la zona y el drenaje, los lavados quirúrgicos. En la mayoría de las ocasiones son el 9.5%, que con esto avanzan nuestros pacientes, pero en un 11.9%, y es alto, tenemos una reanastomosis, es decir, ese paciente se reconecta, se vuelve, se le trasplanta conducto, en la mayoría de las ocasiones es de la parte del recto, que es una transposición de colon, perdón. En un 21.4% se realizan unas ileostomías en asa, que ya hablamos la vez pasada de las ileostomías, ¿de acuerdo? Esta se hace en asa para crear un puente entre esa dehiscencia y literal, es como una tubería, se rompió un cacho, le ponemos un tubo en T para continuar con el flujo, ¿no? En un 19% tenemos una ileostomía terminal, es la última parte del ilion que se exterioriza como tal, y bueno, en un 30.9% se hace una operación Hartmann, que ya es una técnica quirúrgica, ¿sale? Que es cuando esa parte se necrosa y se crea otro conducto por otra parte del esófago, ¿sale? En la mayoría de las ocasiones se llega a esto. Son pacientes que sufren mucho porque tienen que
no podemos hacer de primera instancia una ileostomía terminal, sino se van haciendo por pasos. Entonces, de por sí ya son pacientes que tienen un proceso traumático por el proceso cancerígeno, ¿sale? Y todavía todas estas complicaciones, a veces por estas situaciones es que los pacientes, y luego, bueno, ya todo lo encontramos en internet, ¿no? Entonces, a veces este tipo de pacientes tenemos también que manejarlo mucho en la parte emocional, en las urgencias, porque los abordamos por todos lados y te la estamos diciendo, señores, que hueles hasta bien feo, ¿no? De a veces no tenemos ese tacto para tratarlos y decir, no se preocupe, todo va a estar bien, porque de verdad son pacientes que se deprimen y aparte acuérdense que el estado depresivo pues no permite que los procesos de cicatrización y de agregamiento plaquetario y todo pues se den de manera adecuada, ¿no? Entonces son pacientes, ese tipo, las anastomosis son bien complicadas, bien complicadas. La mayoría de las veces se ven en el Instituto Nacional de Nutrición, es donde las van a ver como más seguido. Ok, aquí vamos a retomar, esta se me pasó hasta abajo, las lesiones por cáusticos como definición es la ingestión de los ácidos, ¿de acuerdo? El principal daño que van a causar son escaras a nivel del tubo digestivo, ¿de acuerdo? Y lo primero que hay que hacer es alcalinizarlos, ¿sale? Y tratar los síntomas como ya los dijimos. Los líquidos también pueden aspirarse, pero lo que les comentaba, si no quemó de ida, va a quemar de regreso al aspirar el líquido, ¿sale? Entonces, la mayoría es neutralizar o diluir el cáustico que se ingirió. Aquí vienen algunas imágenes les puse de lesiones por ingesta de cáusticos, lo más común en los niños, que es la quemadura de labios, ¿sale? Y bueno, del lado derecho es una quemadura y son escaras a nivel esofágico. Los principales síntomas de la ingestión por cáusticos tenemos la cialorrea, la disfagia, el vómito, el dolor, el sangrado y bueno, los eritemas y el edema. Las quemaduras de las vías aéreas pueden causar tos, taquipnea y estridor y estos son síntomas que debemos de tratar porque recuerden que en cada reflejo toxígeno pues se puede producir un daño por el propio esfuerzo. Otra de las complicaciones esofágicas son las perforaciones. ¿En qué casos pues, se pueden hacer perforaciones? Es una de las principales complicaciones de la ingesta por tóxicos, ¿sale? Y de ingesta de punzocortantes. Se perfora nuestro intestino o también, en su mayoría, no sé si les comenté la vez pasada, no recuerdo, en los pacientes que tienen válvula ventriculoperitoneal, los pacientes de hidrocefalia, ¿de acuerdo? Cuando los pacientes se les coloca la válvula cuando son muy niños, en teoría se les deja cierto margen para que como vayan creciendo se vaya desenrollando esa válvula, esa guía, perdón, y la válvula siga funcionando, ¿sale? Pero cuando tenemos un crecimiento ponderal de estos niños, esas válvulas o esas guías migran, ¿sale? Y recordemos que la última parte termina o desemboca en la parte peritoneal, entonces migra y perfora el intestino o perfora el nivel del tracto. Bueno, yo una vez estuve en el área de cirugía y ¿qué pasó que se perforó? Pero se necesita inflamar la panza. Porque migran lo que son los ácidos gástricos y todo, o sea, literal, si no... Exactamente, empezamos con sangrados, acumulación de materia fecal, acumulación de mucosidad, y por ejemplo, en el caso de los niños de perforaciones con válvulas ventriculoperitoneales, pues de agua, ¿no? Pues siempre ellos acumulan agua de una manera más excesiva que nosotros. Entonces, exactamente, el principal signo es la distensión abdominal en esa parte, pero a nivel esofágico, la principal complicación es la mediastinitis. Y aquí vamos a ir, y el dolor torácico intenso. ¿Por qué? Porque simplemente el esófago está inervado en la caja torácica, ¿sale? Entonces, la mediastinitis, recordemos que el mediastino es esa capita que cubre los pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, esa capita, no se pueden imaginar de qué manera tan rápida se infecta el pericardio y el mediastino, ¿sale? Entonces, aquí tenemos la complicación y en estos casos simplemente tenemos que igual impregnar a mi paciente con antibiótico de amplio espectro y mantenerlo hasta en su momento con un sello de agua, ¿sale? Con una pleurotomía
y una instalación de un sello de agua para drenar todos esos líquidos que estén acumulados, ¿sale? Recordemos que podemos aquí encontrarnos con lo que son neumotórax, hemotórax, ¿sale? Dependiendo qué es lo que, si mi esófago está sangrando, es obvio que esa sangre, al estar perforado, se puede ir al mediastino y puede causar un hemotórax, ¿de acuerdo? O un hemotórax. Y los principales signos son todos los signos de shock y de respuesta inflamatoria sistémica, que es la taquicardia, la fiebre, la taquipnea y el choque. La perforación gástrica puede producir una peritonitis y de esto se muere la gente, ¿eh? O sea, esto es bien común. Me tocó un caso y soy prueba fiel de una mediastinitis por una mala extracción de una muela. Entonces, estuve a nada de perforación de esófago por la bacteria. O sea, cuando la extracción de terceros molares, de las famosas muelas del juicio, son de las cirugías más fáciles, pero tan más difíciles de tratar. Cuando les toque tratar pacientes con tejidos blandos, o sea, esos pacientes, lo que es boca y lo que es cuello, sus principales enemigos son el calor y el sol, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque son tejidos blandos y las bacterias así proliferan súper rápido, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? La propia bacteria hace lo que llamamos comúnmente una conejera, ¿sale? Va haciendo un tunelito por todo el tracto. A mí me pasó todo el cuello hasta que llegó a tráquea y esófago, ¿sale? ¿Y qué pasó? Yo ya tenía dificultad para tragar, para ingerir, y tenía por eso les hablo de esa parte del aliento, porque sientes, o sea, percibes que algo se está pudriendo dentro de ti, ¿no? Y la mayoría de las ocasiones, las mediastinitis y las perforaciones esofágicas se dan por procesos infecciosos maltratados o por abscesos maxilares maltratados, ¿sale? Las famosas anginas de Ludwig, ¿sale? También esto puede provocarla. No que, a lo que quiero que entiendan es que la perforación no solo es por un objeto extraño, ¿sale? Sino que la propia bacteria va haciendo su canalito, su conejera, y en algún momento va a llegar a una estructura que también la va a querer como carcomer, ¿no? Es como el salitre en una pared, así literal. ¿Ok? Profesora, entonces es real eso de que cuando extraen una muela, pues no es como que lo mejor andar en el sol. Sí, no, es súper verídico, real y como el peje, te lo firmo. No, debemos de ser muy cuidadosos cuando tengamos pacientes de este tipo o cuando a ustedes les extraigan muelas, no, por lo menos 7 días al sol, 3 días mínimo, no. O sea, el sol es el peor enemigo de las muelas y de cuello, ¿eh? El peor enemigo. Entonces, sí es cierto, eso sí es cierto. ¿Sale? Y pues bueno, pasamos de la parte superior a la parte colorectal o las urgencias colorectales o anales, ¿sale? También esto es muy común. Tenemos hombres, tenemos mujeres, ¿sale? Con urgencias colorectales. Aquí vamos a meternos un poquito en temas un tanto complicados a veces porque pues ya actualmente tenemos lo que es la diversidad y la apertura de género y todo eso, ¿no? Entonces, me ha tocado infinidad de veces extraer objetos extraños de la parte del recto, ¿no? Y terminan en cirugías muy, muy complicadas y dolorosas. Pero bueno, ¿no? Y son pacientes recurrentes. Entonces, sí, no, o sea, muchísimas cosas. Entonces tenemos en esa parte que tener también la parte psicológica y la parte de tratar y no juzgar, ¿no? Sino realmente tratar a esa persona y no decirle otra vez, señor, porque me ha tocado, ¿no? Compañeros que, ay, señor, te gusta, o sea, comentarios que no van al caso. Entonces, porque esto es una de las urgencias que nos encontramos con esta situación muy comúnmente. ¿Sale? Entonces, el principal síntoma a nivel general de todas las causas de urgencias colorectales es el dolor a nivel anal, ¿sale? Ya vamos a ir por niveles. Por ejemplo, tenemos lo que es lo principal que tenemos que hacer es una anamnesis detallada y exploración física. Casos muy comunes de dolores anales o dolores molestias, pacientes embarazadas, ¿de acuerdo? Que tuvieron partos, que se realizó episiotomía, tienen procesos hemorroidales o de inflamación hemorroidal, es muy común,
Por eso debería de ser en su momento cotidiano al alta, darle a mi paciente su dieta alta en fibra y bueno, en su momento hasta laxantes, ¿no? Para ayudarle, porque sí, las pacientes puérperas sufren mucho de las hemorroides, mucho. Pacientes que pasan trabajando todo el día sentados, choferes, ¿vale? Entonces tenemos, aquí vamos, esto nos va a servir la anamnesis. Yo siempre le digo, señora, ¿en qué trabajas? Señora, ¿en qué trabajas? Fácil, ¿sale? Cuando tenemos, y por ahí, háganse el hábito de cuando en urgencias, si llegan a estar en urgencias, de tratar de hacer esas preguntas. ¿En qué trabajas? ¿Cuántas horas? ¿Dónde trabajas? ¿Con qué trabajas? ¿Sale? Este paciente que llegó muchas veces con procesos de broncoespasmo y nunca le preguntaste en qué trabaja y simplemente trabaja en una fábrica de químicos, ¿no? Entonces, como breviario cultural, háganse el hábito de preguntar esa parte de la anamnesis, ¿sale? Y pues bueno, las principales causas tenemos de derecha, aquí de derecha a izquierda, tenemos la crisis hemorroidal, ¿sale? Que simplemente si es leve se va a manejar de manera local con compresas con manitol. El manitol es una solución antiinflamatoria, se vende en cualquier lado, o simplemente podemos hacerla con solución con agua con sal, o simplemente con algún inflamatorio, alguna infusión, que lo más común es la árnica, ¿no? Que se trata de que son los baños de asiento, los famosos baños de asiento, ¿sale? Y obviamente la analgesia, ¿sale? Vamos a tratar con analgésicos locales, a veces hasta tópicos, y cuando son crisis nada más pasajeras, con eso cede. Pero cuando ya tenemos, si vemos que el alivio, vamos aquí abajito, el alivio de los síntomas disminuyó, se da el alta al domicilio de mi paciente con medidas higiénico-dietéticas, analgesia y, bueno, venotónicos, ¿no? Tenemos los principales venotónicos, como es se me fue el nombre de los medicamentos. A ver, chicos, si saben algún venotónico por ahí en línea. Se me fue. El principal es lo que contiene el Nixon. Y ahorita les digo. Se me fue. ¿Sale? Principales venotónicos, pero aquí tenemos otra cosa. Los venotónicos no se pueden tomar como si fueran analgésicos no esteroideos. ¿Sale? Tenemos que, son simplemente para la crisis y tenemos también que darlos de manera con uso estricto, ¿sale? Porque hay pacientes que simplemente le diste el venotónico una vez y ya dice, ay, cada que se me inflama me lo tomo. No, porque también podemos interferir en los procesos de coagulación, ¿sale? Al final de cuentas son vasos que están irrigados, son venas y que en algún momento todo eso al torrente sanguíneo pues puede perjudicar. Sale y simplemente se da una valoración de consulta externa con el cirujano general. Pero si no mejoran de manera con el tratamiento local los síntomas, vamos a dar un alta más una cita en 2 o 6 semanas, ¿de acuerdo? Para control. Cuando no se da, cuando no ceden, podemos encontrarnos con la segunda parte que ya empezamos a ver prolapsos rectales, ¿sale? El prolapso rectal no es otra cosa más que la exteriorización o la protuberación del último tramo del intestino grueso, y cuando ya empezamos a encontrar, tenemos que ser forzosamente valorados por un cirujano general, ¿de acuerdo? Y aquí el prolapso es de las principales, aquí empieza lo que es el actuar quirúrgico. Son cirugías ambulatorias, son muy fáciles, pero se tiene que hacer bajo anestesia, ¿sale? Forzosamente bajo anestesia. Obviamente mi paciente con el abordaje de una vía periférica, ¿sale? Para el manejo de líquidos, porque es un paciente que va a estar en ayuno, pero es ambulatoria, así como entra 3, 4 horas, máximo 8, y se va a su casita, ¿sale? Cuando ya empezamos a tener la siguiente parte, que es una trombosis hemorroidal, ¿sale? Igual va a ser, y aquí es lo que les digo, pacientes que sufren muy a menudo de este tipo de situaciones y toman los venotónicos ya de manera cotidiana. Así que va a ser simplemente una trombosis, ¿no? Ya esos agregan, esas plaquetas, esos factores de coagulación ya no van a funcionar o ya no están haciendo su función de manera adecuada y simplemente ven dónde está más sensible, y ahí es donde se hace la trombosis, ¿no? Y bueno, la trombosis también requiere un tratamiento quirúrgico en su momento. Ya vamos como
subiendo de nivel un poco, ¿sale? Y aquí algo también bien importante, en los planes de cuidado, ahorita vamos a ver un poquito lo de planes de cuidado. ¿Qué pasa aquí? Pacientes que sufren de este tipo de males, pero no incluyen en su vida la activación física, ¿no? O sea, tenemos a los choferes, que la mayoría tiene un grado de obesidad importante, ¿sale? ¿Qué es lo que consumen? Coca, refresco, en lugar de agua, ¿sale? Infecciones de vías urinarias recurrente con ellos. Ajá, entonces, más que tratar, tenemos que, aquí vamos a la parte enfermera, prevenir y dar los hábitos, ¿no? Los planes de alta de manera adecuada. Actualmente en la Secretaría, o por lo menos en la Ciudad de México, el sistema se está abocando para en manejar los planes de alta adecuados. Si mi paciente tiene un plan de alta adecuado, es un paciente que la Secretaría está garantizando que no va a regresar por una complicación, ¿sale? Porque ¿qué pasa? Se van de alta, pero yo no le digo, señor, tiene que caminar por lo menos, si está 3 horas sentado, parece 15, 20 minutos, ¿no? Camine, haga activación física, si tú quieres en su lugar, ¿no? Entonces tenemos que darlas el plan de alta de manera específico para evitar las complicaciones o que mi paciente acuda al reincida con una complicación mayor, ¿sale? Como por ejemplo las fisuras anales, ¿sale? Ya cuando los tratamientos anteriores no funcionaron, empezamos a encontrarnos con fisuras anales, que ya se dio a la fisura anal, ya se le dio, que es esta parte de aquí, un tratamiento previo, es todo esto, de 6 semanas, ¿sale? Si no mejoró, si ya no hay síntomas, se da un alta con las medidas higiénico-dietéticas también y se da cita simplemente en otras 6 semanas. Pero si persiste la fisura anal, tenemos que hacer una valoración por cirugía general, un ayuno y prepararlo en el preoperatorio para una cirugía bajo anestesia, pero ahora es general, ¿sale? Ya la anestesia, en la anterior es una anestesia local, pero en esta ya es una anestesia general. ¿Por qué? Porque simplemente se va a reparar cierta parte del tracto, que ya no nada más es la parte externa, sino ya vamos más a la parte interna y bueno, son cirugías bien traumáticas, ¿no? Si mejoró mi paciente, se va de alta y si no, nos podemos encontrar con la siguiente complicación, que es un absceso perianal, ¿sale? Los abscesos perianales son bien comunes en los hombres, súper comunes, porque aparte las medidas higiénico-dietéticas en los hombres son un poco menores, ¿no? No son tan meticulosos como nosotros, ¿sale? En las mujeres tenemos que también en el plan de alta hacer hincapié la parte del aseo, ¿no? También el aseo de la materia fecal, igual en los hombres, pero más en tenemos que hacer ese hincapié en el plan de alta. Y bueno, si nos encontramos con un absceso perianal, ¿qué vamos a hacer? Después de ser valorado por el cirujano, mantener a mi paciente en ayuno. ¿Por qué en ayuno? Porque lo que no queremos es que produzca también materia fecal, ¿sale? Entonces vamos a dejarlo más, a veces o en muchas ocasiones los que se realizan son los enemas, ¿sale? Previo, desde el principio, cuando ya estamos viendo que hay hemorroides o que hay crisis hemorroidales, empezamos a hacer los enemas, pero obviamente al generar también la materia fecal, al diluirla, pues hay una irritación, entonces ya llega un momento en que ya no toleran los enemas, entonces por eso se deja en ayuno a mi paciente, y son pacientes que mantienen un ayuno prolongadísimo, o sea, pobre, los matamos de hambre literal, por muchos, muchos días. Vamos a ver de qué tipo, hasta qué tipo. Recuerden que todo absceso va a desencadenar un proceso inflamatorio sistémico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver a qué edad está a qué nivel está la afectación sistémica y más si mi paciente está inmunodeprimido, pacientes con VIH, seropositivos, pacientes con lupus, paciente con artritis reumatoide ya degenerativa que está postrada, ¿sale? Pacientes con Guillain-Barré, para todo ese tipo de pacientes inmunodeprimidos, obviamente el absceso y la infección va a propagarse de manera rapidísima, ¿sale? Va a pasar a observación y antes de una cirugía reconstructiva les recuerdo, de tener una impregnación de antibióticos y obviamente aquí ya esos 3 procesos, como ven,
ya son en anestesia general, ¿de acuerdo? Ya son en un quirófano. Todavía los de anestesia local pueden ser en un consultorio, pero estos ya son forzosamente en un quirófano. Y bueno, la complicación más, ya lo último que podemos encontrarnos, es la gangrena de Fournier, ¿no? Que bueno, es creo que para mí lo más traumático que he visto en mi vida. La gangrena de Fournier es, también el 80% son hombres, el 90% son hombres, ¿de acuerdo? En esta, necesitamos hospitalizar a mi paciente sí o sí, por lo menos se quedan hospitalizados 15 días, ¿de acuerdo? Hay que estar haciendo curaciones, hay que estar cambiando apósitos, hay que estar manteniendo esa zona lo más limpia posible porque tiene una cantidad de exudado exagerado, ¿sale? Y bueno, el olor ni les cuento. Normalmente esos pacientes están en terapia intensiva porque ya tienen un proceso inflamatorio sistémico ya muy avanzado, ¿sale? Literal, el Fournier normalmente se da a nivel rectal, pero también se pasa a nivel frontal, lo que son testículos, ¿no? O sea, literal, está totalmente gangrenado, lo que es recto, toda la parte del periné y testículos, ¿sale? Entonces, es muy complicado, sí. Y yo sí, de acuerdo, no sé qué me da. Necesitan antibióticos de amplio espectro, a veces tienen hasta triple esquema de antibióticos, de acuerdo, más el tratamiento de soporte, porque la mayoría de los pacientes que hacen Fournier son pacientes diabéticos, hipertensos, renales, ¿no? Entonces, ya le hablábamos la vez pasada de que los renales, todo les hace daño, todos los medicamentos les hace daño, entonces son pacientes bien complicados de recuperarlos, súper complicados. Y obviamente tenemos aquí hacer una valoración por cirugía general, pero también por urología, y se maneja la cirugía emergente en el caso de que el paciente lo permita, ¿no? Porque también a veces vemos el riesgo-beneficio de reconstruir toda la zona o simplemente pues mantenerla con curaciones, ¿no? Porque, como les digo, son pacientes que ya traen patologías de base severas. Entonces, realmente el riesgo-beneficio de una reconstrucción, por eso es que aquí mi algoritmo termina de manera separada, no termina aquí como todos que pueden terminar en final feliz. Aquí no, aquí el último ya es una cirugía emergente donde se valora el riesgo-beneficio, ¿sale? Y pues obviamente son pacientes que si salen bien se van a una unidad de cuidados intensivos. En la mayoría de las ocasiones intubados, inconscientes, sedados, por el grado de dolor que también les puede provocar, ¿no? Y con infusiones continuas de analgésicos amplios, ¿sale? Estas son imágenes de las fístulas anales, se van haciendo los pliegues alrededor del recto y se va cerrando, ¿sale? La fístula, o simplemente se va haciendo hacia otro lado y se van abriendo poco a poco, ¿sale? Cuando se considera urgencia es cuando el dolor es intenso, no hay respuesta al tratamiento previo, y cuando es una corta evolución o el dolor es moderado, sin tratamiento previo solamente podemos dar medidas generales, como es el nifedipino en gel al 0.2%, ¿de acuerdo? Cuando no se hace curación es cuando se hace una cirugía eléctrica. ¿Qué es esto? Que simplemente se va a cerrar por completo esa fístula y simplemente se va a permeabilizar el recto natural, ¿no? El orificio natural. Pero cuando cede con curaciones, se va de alta y no hay ningún problema. Y cuando es severo, bueno, ya vimos que tenemos una cirugía de esfinterotomía lateral interna, es decir, se cierra la fístula y se abre también el orificio, ¿sale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Vamos bien, chicos? Sí, estamos bien. Bueno, hasta aquí vamos con las urgencias esofágicas y anorrectales. Lo importante de esto es que sí debemos de saber la fisiopatología, cómo se comportan, cuál es la etiología, pero ¿para qué? Los hice sufrir esta semana con los planes de cuidado. Bueno, pobres, uno se volvió hasta diabéticos del estrés. Vamos a repasar un poquito, ¿sale? No cómo me gusta a mí, sino cómo yo lo veo más fácil para crear los planes de cuidado, ¿sale? Cada patología, cada semana les voy a pedir planes de cuidado, así es que o se los aprenden o se los aprenden.
¿Sale? ¿Por qué? Porque ya es lo de hoy en los hospitales. O sea, ya hoy en las unidades de salud, sí o sí, hacemos planes de cuidado. Anteriormente eran notas de enfermería, paciente consciente, sonriente y pasa al siguiente turno, pero ahora ya no. Ahora ya son planes de cuidado completitos. ¿Sale? Y para empezar a realizar un plan de cuidado tenemos que saber las partes de mi plan de cuidado. La primera parte son mis diagnósticos de enfermería. ¿Sale? Recordemos que vamos a hacer un repaso. Esto yo supongo que ya lo saben todos, o por lo menos tenían un poquito la conciencia, creo que la mayoría, de qué era cada cosa, ¿no? Pero todavía había unas dudas. Entonces, la primera parte es la formulación de mi diagnóstico de enfermería, ¿sale? Y tenemos aquí 5 tipos: el diagnóstico real, el diagnóstico de promoción a la salud, el diagnóstico de bienestar, el diagnóstico enfermero potencial y el diagnóstico de síndrome. ¿De acuerdo? A mí me gusta más trabajar con los reales, los de promoción a la salud y los de riesgo, ¿sale? Hasta ahorita nada más yo les voy a pedir esos 3, no nos enfoquemos a otro. El diagnóstico real es aquel en el que ya describe problemas reales, es decir, ya tenemos signos, tenemos síntomas y tenemos causas, ¿sale? El diagnóstico de promoción a la salud va a ser aquel juicio crítico que hace la enfermera sobre la motivación que tiene el paciente para mejorar su estado de salud, ¿sale? Su nombre lo dice, vamos a prevenir o a promocionar a raíz de un síntoma. Por ejemplo, lo que hablábamos con los pacientes de las hemorroides. Señor, ya le pasó una vez, para que no le pase, mire, le recomiendo cada 3 horas que maneja, se pare 5 minutos, ¿no? Pero ya tengo un síntoma que es mi crisis hemorroidal o mi dolor hemorroidal, ¿sale? Y mi diagnóstico potencial o de riesgo es aquel que quiero completamente prevenir, ¿sale? Que no tengo síntomas, no tengo causas, pero yo sé que le puede pasar. Estos diagnósticos yo siempre los digo que son como cuando una mamá regaña a un niño que se va a caer, que ya sabe, ¿no? La mamá lo que va a pasar. Ajá, exactamente. Así siempre les hago esa analogía con los diagnósticos potenciales, con los potenciales. Porque nosotros ya sabemos, yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, ¿quién es el doctor o quién es la enfermera? ¿Usted? Oye, yo. Entonces yo sé lo que le va a pasar. ¿Sale? Que quiero prevenir, ¿ok? Entonces aquí que voy a tener todos los diagnósticos potenciales, todos van a empezar con el enunciado riesgo de, ¿sale? La etiqueta riesgo de. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, para formular, una vez que ya yo les voy a solicitar los diagnósticos, o una vez que yo tengo las partes para crear mi diagnóstico, necesito formularlo y nos vamos a basar en el formato PES, ¿sale? El formato PES no es otra cosa más que tener un problema, una etiología, un signo o un síntoma, ¿sale? En el diagnóstico real y en el de síndrome, la estructura de mi diagnóstico va a ser de la siguiente forma: primero el problema, luego la etiología y luego el síntoma, ¿sale? Estos van conectados. Déjame sacar un plumón. Estos van relacionados con dos conectores. Bueno, el primer conector va entre el problema y la etiología y va a ser un relacionado con, ¿de acuerdo? Siempre se va a conectar así, relacionado con, ¿sale? Y entre la etiología y el síntoma los vamos a anclar con la palabra manifestado por, ¿de acuerdo? ¿El de riesgo? En el primerito, en el real. Aquí, vamos en el primero. Vamos en el primero, repito, la estructura es problema, etiología y síntoma, y los conectores son relacionado con, entre el problema y la etiología, y manifestado por, entre la etiología y el síntoma. No se estresen, les voy a subir la estructura, un ejemplo, la plataforma, ¿sale? Para que lo tengan más claro. El siguiente, el de riesgo, va estructurado de la siguiente forma. Solamente lleva un problema y una etiología. ¿Por qué? Porque simplemente yo quiero prevenir una enfermedad o algo, no tengo un síntoma. Estos solamente van conectados con relacionado con, ¿sale? Y el de promoción a la salud simplemente tiene problema y sintomatología y va conectado
con, manifestado por. ¿Sale? Eso lo tienen que aprender de memoria sí o sí. ¿Sale? Como el Padre Nuestro de la enfermería es esto. ¿Sale? Una vez determinado ya mi diagnóstico, o yo ya lo formulé, ejemplo, voy a hacer uno súper rápido, el dolor. Mi dolor es mi problema, ¿sale? Mi etiología es la contracción en el parto, ¿sale? Entonces, dolor relacionado, o vamos a hacer uno relacionado al tema. Por ejemplo, la inflamación rectal, ¿sale? Entonces es dolor relacionado con inflamación rectal o inflamación de zona rectal manifestado por expresión verbal del dolor. ¿Sale? Ese es mi diagnóstico real. Mi paciente me está diciendo y me refiere que le duele. ¿Sale? Así de sencillo. Profesora. Sí. En cuanto a la redacción de este tipo de, bueno, de los diagnósticos en cuanto a manifestado por, relacionado con, ¿se escribe completo o abreviado? Buena pregunta. Pueden abreviarlo solo con las iniciales RC y MP, ¿sale? Relacionado con y manifestado por. Lo pueden abreviar, no hay ningún problema. Así Ok. está. Ajá. Gracias. Sí. Y por ejemplo, en el de riesgo de hemorragia o de infección, exactamente. Riesgo de infección relacionado con proceso inflamatorio. Tal vez, ¿sale? También puede ser por el proceso quirúrgico, ¿no, Miss? Exactamente. O riesgo de infección relacionado con proceso quirúrgico o intervención quirúrgica. ¿Sale? Ese sería uno de riesgo. Y el de promoción a la salud, por ejemplo, sería no, por ejemplo, movilidad sería alteración de la movilidad física manifestado por cirugía colonorrectal o cirugía, proceso quirúrgico rectal. O sea, a mi paciente se le dificulta caminar por ese proceso y mis intervenciones van a ir asociadas a mejorar la movilidad para que no vuelva a pasar por esta parte. ¿Sí se entiende? ¿Ya un poquito mejor? Sí, chicos? sí, gracias. Sí. Ok. Bueno, entonces, que es mi primer parte, ahora sí, ya voy a empezar a armar mi plan de cuidados. Y mi plan de cuidados, yo les puse dos teorías, ¿sale? Aquí no me han dado a mí el modelo en el que vamos a trabajar, pero conmigo específicamente vamos a trabajar con Virginia Henderson, ¿sale? Es el más fácil, para mí es el más fácil, Virginia Henderson. Si en otras asignaturas están manejando Oren, Gordon, nada más vamos a hacer un consenso de manera general, pero conmigo, a mí se me hace más fácil Virginia Henderson, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer mi plan de cuidados? Primer parte del plan de cuidados. Una vez que yo ya tengo, estas son las necesidades de Virginia Henderson, que también creo que las conocen, la mayoría, ¿sale? Acuérdense que van a alteraciones de los patrones funcionales, de los patrones básicos, las necesidades básicas que tenemos como ser humano, que es comer, dormir, descanso, hidratación, oxigenación, alimento, eliminación, ¿sale? Entonces, ahora sí me voy a ir al plan de cuidados, como tal, a ver si me da. Ahí, ¿no? Ahí. Híjole, no se ve. Bueno, este es el formato que yo les había mandado del plan de cuidados. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo ya tengo la especialidad. Mi especialidad es cirugía general. ¿Sale? Mi servicio, urología. Mi diagnóstico médico, crisis hemorroidal. ¿Sale? Ese es mi diagnóstico médico. Ojo, en los diagnósticos de enfermería no me pueden poner diagnósticos médicos. ¿Sale? Por eso ya tenemos una NANDA, un NIC y un NOC. ¿Ok? Si ya lo manejan ustedes y si lo tienen y aquí los presenciales la quieren traer, hay que vayan trayéndola para que la empecemos a trabajar. Les voy a traer un manual que es con el que yo trabajo para que lo chequen. Ese manual ya tiene todo, ¿sale? Pero es otra cosa, la siguiente clase.
Pero si tienen NANDA, NIL y NOC aquí, ya váyanla trayendo para que les empiece a enseñar a cómo utilizarla, ¿sale? En cuanto a dominio, clase, taxonomía y todo eso, ¿sale? Entonces, mi diagnóstico médico ya está establecido por el médico. Crisis hemorroidal. La primera parte va a ser aquí la necesidad alterada. ¿Cuál va a ser? La de eliminación, por ejemplo, ¿vale? Va a ser la primera parte de mi plan de cuidados, es determinar qué necesidad está alterada, para que yo de ahí, por conciencia, me pueda empezar a imaginar ese paciente, qué es lo que le puede pasar, qué es lo que le está pasando y qué es lo que no le puede pasar y en qué le puedo ayudar, ¿sale? Esas son como las preguntas que se van a ir formulando a raíz de la selección de mi necesidad alterada. Y ahora sí, la siguiente parte es mi diagnóstico enfermero, que es el que creamos ahorita, por ejemplo, ¿vale? Simple. Objetivos. ¿Qué quiero hacer con mi plan? Los objetivos son los indicadores en el NIC o en el NOC, perdón, ¿sale? Los indicadores o los resultados, ¿sale? Mi resultado es mi objetivo. Por ejemplo, establecer el proceso de eliminación adecuado. Y ya, así de fácil. ¿Sale? Los objetivos son esos, ¿sale? Este cuadrito es de los más fáciles, ¿sale? Ya después les voy a dar el plan de cuidados que es completo, pero necesito que me entiendan bien esta parte para que podamos pasar al otro formato, ¿sale? Entonces, el objetivo, pónganle ahí, es el resultado en mi NOC. Profesora, una pregunta, por decir en el de la tarea, yo puse el de deterioro de eliminación urinaria relacionado con multicausalidad manifestado por retención urinaria y en objetivos le puse eliminación urinaria. ¿Estaría bien? Porque, bueno, es lo que tenía el NOC. Ajá, exactamente. Cuando se los ponga como objetivo, simplemente agréguenle un verbo en futuro. Por ejemplo, ahí en tu caso que me estás diciendo, sería restablecer la función urinaria o la eliminación urinaria, ¿sale? Cuando se los pida objetivo, vamos a empezar a jugar un poquito y a aprender a redactar objetivos, ¿sale? Cuando se los pida como objetivo, me van a agregar un verbo antes del resultado. Obviamente hay algunos resultados que lo tienen, establecer, reestructurar, algunos tienen verbo, pero si no, si se los pido como objetivo, me tienen que poner un verbo, que es la acción que ustedes quieren hacer. Si se los pido como resultado, simplemente me lo transcriben, así como viene en el TOC, ¿sale? La siguiente parte son las acciones de enfermería. Simple, las intervenciones que vamos a hacer, esas las sacan del NIC, ¿ok? Y ya yo les pedía, bueno, ya les voy a ir pidiendo cuántas quiero, dependiendo de los planes de cuidado que les vayan haciendo. Esa no tiene mayor tema. Los fundamentos, también aquí, pobres, se dieron de topes en los fundamentos. ¿Qué pasa cuando yo les pido un fundamento? ¿Sale? Se los pido, ¿por qué? Porque la enfermería tiene razón de ser. No nos sacamos de la manga el hacer un baño de esponja, ¿sale? No nos sacamos de la manga el lavarnos hasta las manos. Simplemente en el fundamento, por ejemplo, cuando me pongan lavado de manos, fundamento, técnica establecida por la Secretaría de Salud, prevención de las acciones esenciales de seguridad del paciente. Punto, se acabó. ¿Sale? Maestra, yo aquí puse lo que fue la bibliografía porque usted ponía de acuerdo a la APA. Sí. Sí, si me citaron el APA, obviamente a mí me aparece de donde lo obtuvieron y no hay ningún problema, ¿sale? Pero cuando no les pida APA, en el otro formato no permite meter APA, entonces tienen que meter la fundamentación como tal, ¿sale? Entonces nada más en el fundamento es ¿por qué? ¿De dónde sale tu intervención? ¿Sale? ¿Qué parte científica establece o sustenta tu intervención? ¿Sale? Y en la última, pues la evaluación, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿A cuánto tiempo? ¿Mediano, corto o largo plazo? ¿Sale? Será muy fácil. La evaluación. Ah, otra cosa, en el diagnóstico de enfermería también se me olvidó la puntuación Diana. La puntuación Diana viene en su NIC, ¿de acuerdo? Que tenemos que ver el grado de severidad o el grado de afectación que tiene mi indicador. ¿Ok? Va desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. En alguno es grave, severo, sustancial, moderado, leve. En otro es comprometido, no comprometido, levemente comprometido, moderadamente comprometido o no comprometido. ¿Sale? Ya dependiendo el que maneje,
ahí me lo van a poner, ¿ok? Así es, profesora. Yo consulté con algunas de mis compañeras de trabajo y una de hecho me mencionó que todas esas puntuaciones vienen en las guías de práctica clínica. Exacto, vienen en la parte del NIC o en las guías de práctica clínica de enfermería. Vayan, yo les subí, si se dieron cuenta el texto que les subieron a guía de práctica clínica, ¿sale? Vamos a empezar a manejar nuestros planes en base a las guías de práctica clínica, ¿de acuerdo? NANDA, NIC y NOC. Esas van a ser sus bibliografías para los planes de cuidado, ¿ok? No va a tener otra cosa. En las guías de práctica clínica, algunas cosas vienen más claras, otras vienen más confusas. Por eso primero les digo, prioricen su necesidad. Dependiendo de la necesidad, ustedes van a ver qué bibliografía les sirve más, ¿sale? Para que no se confundan. Pero dentro de lo que cabe, con esto queda un poquito más claro, ya los planes de cuidados, ¿sí? ¿Sí? Sí. Profesora, una pregunta. ¿El diagnóstico entonces lo vamos a hacer nosotros, el diagnóstico de enfermería, a partir de las necesidades o el patrón que hayamos elegido? Así es. Ya yo nada más les voy a solicitar cuántos quiero, un real, un potencial, 2 reales, un potencial o un potencial, dependiendo de los que yo les solicite, ustedes lo van a formular, ¿sale? Y yo les voy a ir, ahorita tengo algunas observaciones de algunos trabajos que me mandaron, se los voy a reenviar, ¿sale? Pero se los reenvío yo creo que el lunes porque me robaron mi teléfono y mis electrónicos. Entonces, tengo que rescatar todo. Pero ya les hice algunas observaciones. Entonces, ahorita la tarea que les suba, ya espero que quede un poquito más clara o les sea más fácil. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Aquí no? Pero bueno, aprendí pues investigando, ¿no? Un poco de Sí, es que es muy confuso. Pero apréndanse esa receta de cocina. Yo siempre, y hasta mis alumnos del CONALEP, desde la técnica, les digo, primero, diagnóstico médico. 2, necesidad alterada. 3, determinar qué tipo de diagnóstico le adecuo a mi paciente, ¿sale? Si se van en ese orden, de verdad va a ser más fácil, ¿sale? Vayan haciéndolo en ese orden y con esa estrategia didáctica para que les sea un poquito más fácil entenderlo, ¿sale? A medida de la práctica, al final del curso ya se van a saber hasta NANDA, NIC y NOC de memoria, ¿ok? Entonces no se estresen, ¿vale? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces eso sería todo. Sus tareas, no sean malos, se las voy a subir hasta el día lunes, ¿sale? Porque tengo que recuperar todos mis archivos, todos mis archivos, pero voy a tratar de que sean entre mañana y el lunes ya tengan tareas en las plataformas y sus cuestionarios, ¿sale? Cuestionarios tengo todos están registrados, ¿de acuerdo? No hubo ningún problema. Ayer exactamente los 96 ya saqué todas las gráficas, ¿ok? Y pues nada más, ¿no hay ninguna otra duda? ¿No? Las tareas faltantes les voy a subir ese mismo día las fechas y las horas para recuperación, ¿sale? Chicos en línea también, quien haya faltado, la próxima semana yo creo que voy a abrir un espacio para recuperación para que estén al pendiente, ¿sale? Por favor, no, de verdad no sería, ayer los que me mandaron, no sería que no les contesté, sino que me robaron mi teléfono en la noche y todo, entonces ya ahorita me quedé incomunicada, yo creo que hoy y mañana, pero ya el día lunes recupero mi número y todo sin problema, ¿sale? Sí, maestra. Sí, gracias. Okay. Entonces, bueno, si no hay otra duda, nos vemos la próxima semana, chicos en línea. Esta presentación creo que ya se las compartieron, Sí. ¿de acuerdo? Sí. Maestra, Bueno, ¿qué se refería con los medicamentos benotónicos? Todavía no aparece en la presentación, solamente está el material de apoyo. Pero lo subieron al grupo. Sí, la subieron al grupo porque no pudimos subirla a la plataforma. Maestra, ¿qué se refiere a los medicamentos benotónicos? Los que son indicados, los que permiten la dilatación del vaso, de la vena. Bueno, yo en el trabajo he visto como la pentoxifilina, utilizan la pentoxifilina. Exactamente, ese es de los principales, pero hay otro, el Daflón. El Daflón. El Daflón. El Daflón principal benotónico, ya me acordé, sí, muchas gracias, exactamente, el Daflón. Sí, de nada. Sí, pero bueno, que tengan un excelente sábado, chicos, en línea todos. Gracias. Gracias, Profesora, una maestra. pregunta nada Cuídense más. mucho. ¿Nos va a calificar las Oh, ya está. tareas?
¿Perdón? Es Les que va a también calificar cuando las decía tareas. de estas sustancias que estaban al alcance de los niños en refrescos, en envases de refrescos, ahora he visto que, bueno, pues obviamente se deben de dejar en un lugar en donde no estén al alcance y cerrados bajo llave, pero también deben de estar etiquetados. He visto que está la norma 018, en donde dice que es para la identificación y comunicación de los peligros y residuos de sustancias peligrosas químicas. Antes se utilizaban rombos, ahora son pictogramas, en donde se identifica el tipo de lesión que puede ser, si es corrosivo, si es explosivo, si es tóxico, y van identificados ahí, e incluso algunos tienen el número de teléfono para si necesitas algún antídoto o a dónde recurrir para poder ser atendido de urgencia. Exacto, a eso es a lo que me refiero en cuanto a orientar a nuestros familiares para que también tengan esa cultura en casa, ¿no? Porque realmente los accidentes se ven más en casa que en las unidades hospitalarias. En las unidades hospitalarias estas normas no las ponen de rigor, pero pues en casa es un poquito más difícil. Pero exactamente, ya existe esa parte donde ya se hicieron pictogramas para poderse aplicar de manera doméstica. Sí, gracias. Bueno, cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Gracias, maestra. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Sí, ya. Muy bien.